hay familias perfectas. Las familias nos dan grandes bendiciones, pero también exige de nosotros responsabilidades, ¿no es cierto? Pero Dios nos ha diseñado para vivir en familia, ¿eh? Dios nos ha planificado y así como para que un niño crezca bien necesita una familia, para que un cristiano nos desarrollemos bien necesitamos una iglesia, ¿no? Y que me gustó algo que dijo el pastor Juan, uno puede ver un culto en YouTube, pero eso no es ser una familia. Yo puedo ver la familia, la Casa de la Pradera, no sé si alguno se acuerda de la serie de la familia Ingalls. Qué bonito era, ¿no? Pero eso no es una familia, eso es una película de una familia. Qué lindo es ser una iglesia, ser la familia del Señor. Muy bien, y estamos expectantes, ya el próximo domingo el pastor Juan les va a hablar de lo que viene por delante, de eventos que tenemos, pero vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar algo de parte del Señor hoy? Muy bien, quiero que abras la palabra en Joel capítulo 2 y vamos a leer un texto que quizás tú conozcas. Dice así en Joel 2:28. Búscalo en tu móvil, en tu tablet, en tu papiro, en tu Biblia, en cualquier cosa que tengas. Y dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto lo dijo el Espíritu Santo por boca del profeta Joel muchos siglos antes de que viniera Jesús. Quedó registrado. El pueblo de Dios sabía que esto iba a ocurrir. Y muchos anhelaban esto, pero no sabían cuándo iba a suceder. Sin embargo, en Hechos capítulo 1, verso 4, cuando Jesús resucita, dice que estando juntos con sus discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan ciertamente los metió en el agua, pero vosotros, le dijo Jesús a sus discípulos, seréis bautizados, seréis sumergidos con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que esa promesa que estaba en la memoria del pueblo de Dios, que el profeta Joel había dicho, Jesús viene y dice: mira, falta muy poquito para que esta promesa se cumpla. Y de hecho esta promesa se cumplió hace casi 2000 años. Ahora nosotros estamos viviendo en estos días que anunció Joel, en esos días que anunció Jesús. Quizás tú escuchas esto y dices: sí, pero yo no sé de qué se trata eso. Recuerdo muy bien cuando fui a una campaña evangelística y escuché la predicación y recibí al Señor como Salvador, como Señor de mi vida, recibí a Jesús. Y ese día hablamos con los pastores, hablamos con el evangelista, tuvieron una charla con nosotros, nosotros le contamos lo que hacíamos y ellos oraron por nosotros. Y esa noche yo había ido con un amigo en otra ciudad,
estábamos en una casa que mis padres tenían ahí en la playa, y a la mañana siguiente, él me acuerdo que estaba afeitando en el baño, y yo paso y digo, ¿qué cara tienes? Y él me dijo, ¿por qué me lo dices? Porque le digo, te veo como más joven. Había algo en su cara diferente. Y dice, no veas la noche que yo pasé. Y esa noche lo que había ocurrido, que en medio de la noche, él había sido liberado de un demonio que tenía en su vida. Claro, y le había pasado fatal, pero luego había quedado libre. El Señor lo liberó como efecto de esa oración que habían hecho. Y a la noche fuimos de vuelta, era una campaña al aire libre, había 20.000 personas, era un descampado enorme, y nosotros habíamos escuchado eso de que se echaban fuera demonios, y entonces pedimos permiso, si nos dejaban entrar en una carpa inmensa que usaban para liberar a las personas endemoniadas, que se manifestaban muchísimos. Y entonces nos hicieron pasar detrás del escenario. Así que estábamos detrás del escenario y dijeron, esperen cuando ya termine el mensaje, cuando ya oren, y ya ustedes lo vamos a hacer pasar para que vean cómo se echa fuera demonios. Y entonces estábamos, me acuerdo muy bien, estaba ese escenario, que era un escenario alto, porque había 20.000 personas del otro lado, estábamos de este lado, y atrás había como una carpa de circo, pero que se usaba para liberar a la gente. Y ahí estábamos y en un momento después de la predicación el evangelista empezó a orar, y empezó a orar por el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces, claro, nosotros estábamos con los ojos cerrados y nos pasaba en esos días que la presencia de Dios hacía que nos caigamos al suelo, sin que nadie nos tocase. Pero no nos lastimábamos, era una experiencia muy agradable. Y estábamos ahí, y esto me lo contaron gente que nos vio, yo realmente no me di cuenta. En un momento yo me empiezo a caer, pero me empiezo a caer hacia adelante. Y tenía el borde del escenario como a esta altura, o sea que me iba a dar con el canto del escenario, me rompía la nariz. Y justo el predicador me ve y entonces hace así y me empuja para que me caiga para atrás. Me libró, ¿no? Bueno, y ahí yo me caí al suelo y estaba en la gloria bendita, estaba ahí con los ojos cerrados. Yo sentía que la gente oraba, no había perdido el conocimiento, pero estaba tan bien que yo estaba ahí como si fuera en una especie de colchón, una nube. Y claro, y de pronto empiezan a venir unas palabras a la boca y nosotros íbamos ahí abiertos, íbamos a vivir la experiencia, y de pronto empecé a hablar unas palabras que no conocía, pero yo me sentía a la mar de bien, me sentía fantástico. Entonces yo ahí estaba, eso no sé cuánto duró. Y en un momento me abro los ojos, me ayudan a levantarme, todo el mundo felicitándome, todo el mundo saludándome. Yo digo, ¿por qué tan contentos todos? Claro, porque habíamos recibido, mi amigo y yo, el bautismo del Espíritu Santo. Estábamos hablando lenguas nuevas, desconocidas para nosotros, pero nosotros no sabíamos nada de todo eso. Habíamos recibido al Señor Jesús el día anterior. Así que, claro, ellos sí que sabían lo que significaba y nos saludaban. Y esto ya ocurrió hace unos cuantos años. Esto fue en el año 84. Así que, ¿cuánto estamos del 84? ¿37 años? ¿Cuánto? 37 años. Ya vamos cerca de los 40 años. Pero eso fue tremendo. Tremendo. Porque yo, que ni soy judío, ni era religioso, ni tenía nada que ver con los evangélicos, fui, escuché el mensaje, recibí a Jesús y ¡zas! De pronto esta promesa de Joel capítulo 2, verso 28 se cumplió en mi vida, en mi vida. Esta es una promesa que se cumple. ¿Por qué? Porque estamos en los días
del derramamiento. Y la palabra que tengo para compartir con todos nosotros hoy es que estos días son días de derramamiento. A ti y a mí nos ha tocado el privilegio de vivir los días del derramamiento, porque lo que Joel prometió, el Señor lo cumplió después de resucitar, y eso se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, y se seguirá cumpliendo hasta que el Señor venga a por su iglesia. Vivimos en el tiempo del derramamiento. El derramamiento no es un momento, el derramamiento no es un culto, el derramamiento es la época que nos toca vivir. Y el Señor dijo: después de esto yo derramaré mi espíritu. ¿Sobre quién? Sobre toda carne, sobre toda persona. Y para explicar dice: mira, sobre tus hijos y sobre tus hijas, sobre los jóvenes y sobre los ancianos, ¿ves? Sobre las generaciones nuevas y las generaciones antiguas, sobre los siervos y las siervas, sobre hombres y mujeres, sin distinción de sexo, sin distinción de edad. El Señor está derramando el Espíritu Santo en nuestros días también. Aleluya. Y esto es algo maravilloso, porque derramar significa volcar sin medida. Derramar significa que algo se esparce. Y no sé si está la imagen. Bueno, los colores ahí están cambiados en el monitor, pero eso no es Fanta naranja, eso es aceite. Imagínate que el color de eso es Fanta, no, es aceite. Y cuando el aceite se derrama, no sé si alguna vez se te derramó aceite en la cocina. La liaste parda, porque para sacar el aceite de la cocina, madre mía, eso se parece que cuanto más lo tratas de limpiar, más se esparce. Pero eso es la función del aceite, impregnar. Y la Biblia llama a este efecto de impregnar, lo llama ungir. ¿Ungir qué es? Ungir es frotar. No sé si alguna vez te embadurnaste con aceite. Bueno, esos aceites que son para el sol, ¿no? Antes había aceites para el sol, y uno parece cuanto más lo estira, más te impregna. Y cuando tú frotas aceite sobre tu cara, sobre tu cuerpo, quedas brilloso, tu apariencia cambia. Por eso el Espíritu Santo tiene el símbolo del aceite. Algo que si se cae encima te impregna, algo que es difícil de sacarte, algo que cuando te impregna hace que tu apariencia cambie, te da un resplandor. Bueno, son imágenes para que entender que cuando Dios da el Espíritu, no lo da por medida. Dios no es rácano, Dios no es un Dios que te da las cosas en cuotas. Él da el Espíritu entero. Y esto es lo que Joel prometió. Esto es lo que el Espíritu Santo prometió. Yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, y lo voy a hacer, y no pararé de hacerlo. Y quiero decirte que el Señor no ha parado de derramar su espíritu. Empezó el día de Pentecostés y continúa hasta el día en que el Señor venga a por nosotros. Y te digo esto porque yo te conté mi experiencia de hace casi 40 años. Y qué linda la experiencia de hace 40 años. Pero yo necesito al Señor hoy. Y la respuesta del Señor es: sigo estando disponible. Sigo estando disponible, sigo estando disponible, sigo derramándome. Quizás como creyente, no sé cuánto tiempo tienes en las cosas del Señor. Los que son de más tiempo me van a entender mejor. Quizás dices: ay, pero yo ya no tengo esa experiencia de ese tiempo, ya no vivo esa experiencia. Sin embargo, los días del derramamiento continúan. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir bajo el derramamiento? Si el derramamiento continúa y yo no lo estoy experimentando, ¿qué quiere decir? ¿Que la lluvia ha cesado o que yo llevo un paraguas? La respuesta es: llevo paraguas. La lluvia sigue cayendo.
la lluvia sigue cayendo, el Espíritu Santo sigue derramándose. Y claro que es más fácil decir, es que hay una sequía tremenda. Yo estoy seco porque hay sequía. Es más fácil decir eso, ¿no? Porque yo me quedo inocente. Pero no es la verdad. No es la verdad. La lluvia sigue cayendo. Y si yo no estoy mojado, debo preguntarme, ¿será que no he cerrado el paraguas? ¿Será que estoy como, ¿cómo se llama lo que uno se pone cuando llueve? ¿Estaré yo con el chubasquero espiritual? ¿Será que estoy encerrado en mi casa y veo la lluvia salir? Veo la lluvia desde la ventana. Porque a veces, hermanos, nos encanta ver cómo cae la lluvia en algún lugar. Y no sé si te ha pasado, pero cuando uno ve que cae la lluvia, ¿no te pones melancólico? Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Porque ver las cosas del otro lado del cristal es melancolía pura. Lo lindo es estar bajo la lluvia. Lo lindo es empaparse en la presencia del Señor. ¿Y cómo podemos tú y yo vivir, experimentar el derramamiento de Dios? Pues la Biblia nos enseña cosas muy prácticas. Y quiero que me acompañes al libro de los Hechos. Porque en Hechos capítulo 1 y 2 empezó a cumplirse esta promesa. Así que si tienes tu móvil, tu Biblia, fíjate que en Hechos capítulo 1, 4 acabamos de leer, Jesús le dijo, no se vayan, esperen la promesa de mi Padre, la cual oísteis de mí. La primera característica de este grupo que estaba viviendo los días del derramamiento, la primera cualidad de una persona que está bajo la lluvia de Dios es que guarda la promesa. Guarda la promesa. Guarda la promesa. Y esto es muy importante. Porque los primeros discípulos que recibieron al Espíritu Santo estaban guardando una promesa. ¿Qué promesa? La que Jesús les había hecho. ¿Qué promesa? La que Dios había hecho. Dios cumple las promesas. Dios no es un hombre para que mienta. La Biblia dice, no faltó ninguna de todas las buenas promesas que Dios hizo a su casa, a la casa de Israel. Segunda Corintios 1:20 dice, todas las promesas de Dios son en Jesucristo el sí de Dios. Todas las promesas de Dios son en Jesucristo el sí de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en Jesús nunca hay un no. Todas las promesas que Jesús hace, Él se compromete a cumplirlas. Por eso Jesús le dijo, lo que prometió Dios a través del profeta Joel, yo les digo que se va a cumplir. Y dentro de poco tiempo, no muchos días. Así que lo primero que yo necesito entender, saber, recordar, si quiero vivir días de derramamiento, es guardar las promesas. Guardar las promesas. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa. Me pasó el otro día en el culto. Yo estaba medio. No estaba, ¿cómo decirlo?, en mi mejor nivel. Y estaba allí. Y estaba buscando de Dios porque yo estaba ahí necesitando. Y de pronto el Señor vino y me habló. Y lo que Él me habló básicamente es, me dijo, lo que te prometí, lo voy a cumplir. Bastó que Él me diga eso y yo me levanté en ese momento, resucité, por decirlo así. Te puedo contar ejemplos de esto así. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me promete algo, esa promesa es la base, es la semilla
para que Él luego derrame su Espíritu Santo. No es lo que yo tengo que hacer. Hay gente que dice, ¿qué hay que hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Hay que saltar, hay que gritar, hay que decir 42 veces aleluya, gloria a Dios. Hay que decir raca, taca, 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 taca. O sea, ¿qué método? Me tienen que poner la mano encima, me tienen que sacar la mano encima. No es un método, es una promesa. Y a veces nosotros confundimos la promesa con el método, con la forma. Y queremos que las cosas sean de una manera cuando Dios cumple su promesa. No es a tu manera, es a su manera. No es en tu tiempo, es en su tiempo. No es cuando a ti te viene bien, es cuando a Él le viene bien. Y esto es lo que Jesús le dijo a los discípulos: quédense aquí hasta que se cumpla la promesa, porque se va a cumplir, se va a cumplir. Yo no sé cuál es tu relación con las promesas. Para mí, las promesas de Dios sostienen mi vida. Las promesas que el Señor me ha hecho me sostienen hasta el día de hoy. Las promesas que el Señor me ha hecho me mantienen hasta, ¿qué te puedo decir?, joven. Porque de verdad a veces me da un poco de vergüenza, porque mi DNI dice hace cuántos años me parió mi mamá. Y si me miro al espejo, hay otros detalles que también me dicen. Pero adentro mío yo tengo promesas de Dios. Cosas que Dios me habló. Cosas que me la habló una vez, me la habló 2 veces. No es que yo me deliré y me imaginé que Dios quiere esto. No. Cosas. Y cada vez que el Espíritu Santo me ayuda a recordar esas promesas, yo revivo, yo me renuevo. Y es más, Él comienza a actuar en mi vida. Las promesas que el Señor te ha dado es la materia prima para que Él se derrame en tu vida. Un hombre sin promesas es un hombre cerrado al obrar de Dios. Un hombre sin expectativa es una persona que se cierra al derramamiento del Espíritu Santo. Cuando pierdes la esperanza, lo que estás haciendo es encerrarte en una habitación para ver todo desde la cristalera. ¿Me estoy explicando? Pero los hombres y mujeres que vivieron el derramamiento del Espíritu Santo eran hombres y mujeres que estaban guardando una promesa. ¿Sabes cuánto tiempo estuvieron orando hasta que vino el Espíritu Santo? ¿Quién sabe? 40, 21, ¿quién da más? 23 días. De este lado, ¿alguna oferta? Les doy una pista. Jesús murió en Pascua. ¿Sí? Al tercer día resucitó. Pascua. Pentecostés significa 50. 50 días. Y Lucas va a decir que Jesús se le apareció durante 40 días hablándoles del reino de Dios. Y cuando Él se va, le dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice que ellos fueron a Jerusalén y se instalaron en un aposento alto, como 120. ¿Cuántos días estuvieron en ese aposento? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Piensen. Muere Jesús en la cruz, resucita. Esto es Pascua. Pentecostés en 50 días después. Jesús se le aparece 40 días. Y luego 10 días. 10 días. 10 días estuvieron allí porque Jesús le dijo: quédense, que viene la promesa, no se vayan. No se vayan hasta que sean revestidos con poder, hasta que reciban capacidad, porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes. Y ellos se lo creyeron a tal punto que se metieron en un aposento, 120 almas, a esperar la promesa. A esperar la promesa. Los días del derramamiento son días donde hay hombres y mujeres que están esperando en una promesa del Señor. Los días del derramamiento son días donde hay personas que dicen que el Señor me ha prometido, el Señor lo va a cumplir.
Son días precedidos por hombres y mujeres que están esperando. Y si tú y yo queremos vivir bajo la lluvia del derramamiento, necesitamos aprender a descansar, a mantener, a recordar las promesas que el Señor te ha hecho. Porque es fácil olvidarnos de las promesas. Es fácil olvidarnos de lo que el Señor nos dijo. Muy fácil. El día a día, las cosas que se ven, la rutina. Es muy fácil convertirse en un creyente con los pies tan en la tierra que no puede levantar los ojos hacia el cielo. Es muy fácil convertirse en un creyente muy concreto. Trabajar, coger pasta, comer, lograr mis cosas. Es muy fácil volar como la perdiz. ¿Saben cómo vuela la perdiz? La perdiz hace va, va. ¿Vieron las gallinas volando? ¿Vieron cómo vuela una gallina? Es muy fácil. Pero Dios nos llama a volar como las águilas. Dios nos llama a levantar alas como águilas. El águila vuela muy alto. Pero ¿saben cuál es el secreto del águila? El águila usa las corrientes de aire. ¿Has visto un águila aleteando? Casi no aletea. Si las ves bien, porque ellas van usando las corrientes de aire. La gallina, ¡pum!, se cansa. No, es más gorda la gallina que las alas que tiene. En cambio, el águila, que tiene unas alas que pueden llegar a 2 metros, levántala, aletea un poco, eso sí, pero empieza la corriente del aire, la va llevando. La vida en el Espíritu es así. La vida en el Espíritu no es la vida de... No, levantarán alas como águilas los que esperan al Señor. Aleluya. Aleluya. Guarda las promesas. Somos una iglesia que tiene promesas. Promesas. Promesas para Marbella. Promesas para Andalucía. Promesas para nuestro ministerio. Promesas para nuestros hijos. Promesas para tu propia vida. Cuando Dios te haga una promesa, escríbela, apúntala y léela cada tanto. Esa es la gallina. Pero dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes jugando al parchís. ¿Dice eso tu Biblia? Hechos 1:14. Perseveraban viendo Netflix. ¿Dice eso tu Biblia? No, ¿qué dice? Perseveraban en oración y ruego. Ahí estaban las mujeres, estaba María, la madre de Jesús, estaban los hermanos de Jesús. Estaban perseverando, ellos se dedicaron a orar. Porque cuando tú y yo tenemos una promesa, lo siguiente que es orar, orar. ¿Por qué hay que orar por una promesa? ¿Por qué si el Señor me promete algo y lo va a cumplir hay que orar? ¿Por qué? ¿Quién me lo sabe decir? Para que se cumpla. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto de orar? Si el Señor promete y el Señor cumple, ¿por qué yo necesito orar? Para tener comunión con Él, para no desconectarme, para no olvidarme. Es por mí, no es por Él. Porque yo me olvido de las promesas. Yo me desconecto de las promesas. Yo me pongo impaciente. Que ya muchos días, a ver, ¿hace cuánto tiempo? Y entonces el secreto cuando hay una promesa es pedir. Jesús dijo, si mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si mis palabras permanecen, si mis remas. A veces pedimos tantas cosas y nos olvidamos de pedir por lo que Él nos prometió.
Aquí hay que ser como cuando tú le prometes a tu niño que lo vas a llevar al McDonald's. Y el niño te empieza a atormentar una semana antes. ¿Cuándo me vas a llevar al McDonald's? ¿Cuándo vamos al McDonald's? ¿Te acuerdas que vamos al... Para, que... No, y viste que los niños se agarran de lo que tú les dices y vamos, no te aflojan hasta que terminan el McDonald's. Porque dicen, tú me dijiste. Y guay de que le digamos, mira, cariño, este sábado papá tiene que trabajar, y el niño empieza a mirarte. Y ya tú sabes lo que va a decir. Siempre prometes y no cumples. Y ya, viste, los niños son crueles en eso. Dicen, siempre me prometes cosas que no cumples. No puedo confiar en mi propio padre. Ya está. Y terminas tú en el McDonald's. Pero eso es así. ¿Sabes? La segunda cualidad es que ellos perseveraban en la oración, en el ruego por esa promesa. Pero, ¿qué puede orar uno durante 10 días? Yo no sé si alguna vez tú te pusiste a orar un tiempo prolongado. Yo no sé si alguna vez tú te pusiste a orar así. Hoy voy a dedicar la mañana a orar. ¿Alguna vez lo hiciste? Uno empieza a orar por una cosa, empieza a orar por la otra, y de pronto se te acaban los temas para orar. Ya no sabes qué pedir. A mí me ha pasado. ¿Y qué estaban pidiendo? ¿Qué estaban orando? ¿Sabes una cosa? Joel nos da una pista de cuál era el tema de la oración. En Joel capítulo 1:13, ¿te acuerdas que Joel dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne? 2:28, derramaré mi espíritu. ¿Después de qué? ¿Después de qué? Dice en Joel capítulo 1:13, dice, ceñíos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio ministros de mi Dios, porque quitadas de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Por eso, pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, perdona Jehová a tu pueblo, no entregues al oprobio a tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Cuando Joel dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿después de qué? Después de que el Señor le dice al pueblo, número 1, las cosas están yendo mal. No hay libación en la casa de Dios. ¿Qué significa que no hay libación en la casa de Dios? Que no había culto y que no había con qué hacer la libación. La libación es un sacrificio. Las cosas iban mal. Entonces, ¿qué le dice el Señor a la gente? Conviértanse a mí. Vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Conviértanse a mí. Con lloro, con ayuno, con lamento, pidan perdón, arrepiéntanse. Y dice que el pueblo hizo eso. El pueblo hizo lo que Dios le decía, el pueblo vino. Convocaron una reunión extraordinaria, vinieron todos al templo de Dios, los ministros los primeros, pero luego todo el pueblo. Y comenzaron a volverse al Señor. Y después de esto, derramaré mi espíritu. El apóstol Pedro, en Hechos 2:38, cuando le predica a la gente, le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Y la segunda característica de los hombres y mujeres que vivieron el derramamiento del Espíritu Santo es que trataron con el pecado. Supieron tratar con el pecado. ¿Cómo se trata con el pecado? ¿Se aguanta? No. ¿Se oculta? Tampoco. ¿Se justifica? Más de lo mismo. ¿Se le echa la culpa a otro? No cambia nada. Lo que el Señor dice es: vuélvete a mí, conviértete y confiesa el pecado. Esas dos palabras tan difíciles, esas dos palabras que nos cuesta tanto a veces decir, me equivoqué. Esas palabras que la culpa es mía. No, porque nosotros tiramos el balón para el otro lado. No, la culpa la tienes tú, la culpa la tiene ella, la culpa es la situación. Yo inocente. No funciona para el Señor. Funciona para tratar con gente, pero no para el Señor. El Señor dice, mira, vuélvete a mí, confiesa el pecado, arrepiéntete. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y después derramaré el espíritu. Y mira, cuando nosotros caminamos y pecamos, ¿se nota o no se nota? Pero abrimos un paraguas para el Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a hacer de las nuestras, quizás nadie se da cuenta, pero empezamos a poner el paraguas y el Espíritu Santo cae por aquí y el Espíritu Santo cae por acá, pero yo quedo más seco que una mojama. ¿Por qué? Porque no estoy confesando mi pecado. ¿Qué hicieron los 10 días de oración en el Pentecostés, en el aposento alto? Oraron por la promesa, pero confesaron el pecado. Hermanos, a veces tenemos promesas de Dios y queremos vivirla, pero no, el pecado es el chubasquero que no permite que la bendición me alcance. Pasa en todos los niveles. Señor, prospérame. Señor, bendíceme. Pero yo no diezmo, pero yo no ofrendo. Y dice, mira, estás pecando. Te estás quedando con lo que es mío y me pides bendición. Tráeme los diezmos y verás como yo derramo bendición hasta que te sobreabunde. ¿Ves? Un día el profeta Jeremías le dice al Señor, escúchate esto, profeta, Jeremías, un gigante, le dice, Señor, yo estuve por ti, yo hablé de tu parte y mira la que me está cayendo. Señor, serás para mí como una cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Señor, serás un espejismo en el desierto. Señor, yo prediqué, yo me jugué por ti, Señor, y mira lo que estoy sufriendo. Señor, me has engañado. Me has mentido, me has prometido algo que no se cumple. ¿Y sabes lo que le responde el Señor? ¿Sabes la respuesta del Señor a eso? No sé si alguna vez te ha pasado que tú dices, Señor, hay que ver que a ver, Señor, yo te creo, a ver, Señor, yo te sirvo, a ver, y Señor, ¿dónde están tus promesas? ¿Dónde están esas bendiciones? A ver, ¿qué está pasando, Señor? No sé si alguna vez te ha pasado ese planteo, ¿no? ¿Sabes cuál es la respuesta del Señor a Jeremías? Dice Jeremías, si te convirtieres, te restauraré y vas a estar delante de mí. Y si entresacas lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca. Y a veces nosotros le decimos, Señor, ¿qué está pasando? Yo he creído en ti, yo me he jugado por ti, yo he tomado decisiones por ti y ahora mira mi vida, Señor. Y un poco como diciéndole, me está fallando, Señor. Y Jesús dice, yo no te estoy fallando. Eres tú el que no se está convirtiendo. Eres tú el que no está a mi altura.
Eres tú el que no está confesando el pecado. Eres tú el que está diciendo todo bien, ningún problema. Y entonces, si quiero vivir los días del derramamiento, no solamente tengo que guardar esa promesa, tengo que saber tratar con mi pecado. No con el pecado ajeno. A veces somos geniales para tratar con el pecado ajeno. Pasó un problema y yo le cuento, al pastor le digo los 52 defectos de mi hermano. Y tengo razón en todo. Pero el Señor dice, ¿y tu defecto? No me cuentes el 99% del problema. Cuéntame el que te toca a ti. Y arrepiéntete. Arrepiéntete. Aprende a arrepentirte. Aprende a pedir perdón. Aprende a rendirte. 10 días tuvieron los apóstoles. Y tenían de qué pedir perdón. Vaya que tenían. Recuerda que eran judíos. Y el pueblo judío, ¿qué había gritado delante de Herodes? ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Recuerda que los apóstoles dudaban de Jesús. Recuerda que los apóstoles dispararon patitas para qué te quiero. Recuerda que Pedro lo negó. ¿Tenían que pedir perdón o no tenían cosas de qué pedir perdón? Cada vez que el Señor derramó su espíritu en la historia del pueblo, hubo hombres que pidieron perdón por el pecado de la nación, por el pecado de sus padres. Qué fácil es ver los pecados de Marbella. Qué fácil es mirar las atrocidades que se están cometiendo a nuestro alrededor. Y nosotros decimos, somos más buenos, somos más justos, somos más santos. Pero esa no es la vía del derramamiento. La vía del derramamiento es decirle, Señor, ¿qué me diferencia a mí de Él? Tu misericordia. Si no, yo estaría haciendo cosas peores todavía. ¿Soy yo mejor que el pecador? No. La misericordia del Señor hace una diferencia. Si no tuviera a Cristo, igual estaría haciendo maldades peores que ellos. Son mi pueblo, son mi familia. ¿Y qué voy a hacer? ¿Consentirlos? No. Pedir perdón, confesar el pecado. Perdona, Señor, a tu pueblo. No nos entregues al oprobio. No nos hagas quedar mal. Perdónanos, Señor. Nehemías pidió perdón por los pecados del pueblo. Daniel pidió perdón por los pecados del pueblo. Pedí perdón. Quiero ver un derramamiento en Marbella. Empecemos a pedir perdón por los pecados de Marbella. Empecemos a pedir perdón por la trata de personas, por el consumo de prostitución, por el consumo de pornografía, por el consumo de droga. ¿Saben que hay tal excedente de producción de marihuana que excede el consumo local? España es un exportador de marihuana para Europa. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdóname mi pecado, Señor. Si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, entonces estamos diciendo que Él es un mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. El que encubre su pecado no prospera. Yo puedo encubrir un pecado y puedo hacerlo bien, pero no voy a prosperar. Pero si confieso el pecado y me aparto, entonces alcanzo misericordia. ¿A qué se dedicaron los 10 días en el aposento alto? A decir, Señor, cumple tu promesa, trae el derramamiento, cumple, Señor, perdónanos nuestros pecados. ¿De qué pecados podríamos nosotros arrepentirnos? Porque quizás no nos identificamos, ¿no? Pero
quizás hoy tenemos que decirle, Señor, perdóname que estoy apartado. Señor, perdóname porque estoy frío. No es que no estoy, pero estoy frío. No estoy ahí con todas las pilas. Perdóname, Señor, porque estoy medio apático. Estoy medio indiferente. No me toca. Nada me sacude. Perdóname, Señor, porque estoy distraído. Vivo distrayéndome con entretenimientos. Me levanto, que el Instagram, que el TikTok, que el Facebook, que la noticia, y se me va una hora. Y voy con la mente en otras cosas. Perdóname, Señor. Ayúdame. Perdóname porque consumo sustancias que no son buenas. Perdóname, Señor, porque no estoy enfocado. Soy creyente, sí, enfocado no. Perdóname, Señor, porque estoy con miedo, estoy encogido, estoy acobardado, estoy intimidado, estoy como retenido. Perdóname, no es cuestión de defenderme, tampoco es cuestión de acusarme, pero confesar el pecado sí. Recién el pastor dijo que el miércoles va a ser el último día que iban a hacer evangelismo. No paren de hacer evangelismo. El evangelismo es un mandamiento. El Señor dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. No dijo, si les gusta, si tienen ganas. Es un mandamiento. No dejen de evangelizar, no dejemos de obedecer al Señor. Y yo no sé, pero si tú y yo queremos ver días de derramamiento, tenemos que estar dispuestos a tratar con el pecado correctamente. Amén. Ahora, ¿sabes una cosa? Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el gran día, estaban todos unánimes y estaban todos juntos. ¿Sabes lo que mantiene junta a la iglesia? Las promesas y la actitud hacia el pecado. La actitud correcta nos mantiene unánimes. Amén. Y cuando llegó el gran día estaban todos unánimes, estaban todos juntos, como una piña, ahí orando, pidiendo, dando gracias, yo qué sé. Y dice que se mantuvieron plantados frente al altar hasta que Dios les cumplió la promesa. Jesús dijo en Juan capítulo 4, la hora viene, la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Después de pedir la promesa, después de pedir perdón, ¿qué toca, hermanos? Permanecer en la presencia del Señor. Adorar. Adorar. Ellos estaban ahí, Señor, acá estamos. Estaban manteniendo el altar. Estaban plantados. Hay un proverbio que dice, no te apresures a irte de la presencia del Rey. ¿Qué quiere decir? Que hay que saber esperar en el Señor. Los que esperan al Señor. Los que esperan al Señor. ¿Sabes que María se sentó a los pies de Jesús y escuchaba a Jesús? Permanecer delante del Señor. Le he pedido por la promesa. He pedido perdón por mis pecados. ¿Y ahora qué hago?
a ver qué me dice el Señor. Ahora voy a escucharlo a Él. Ahora voy a ver. Y no sé si te pasa, pero a veces no es fácil permanecer en silencio, ¿no es cierto? ¿Viste? Cuando alguien hace silencio. Pero no sé si te ha pasado que cuando estás enamorado de alguien, los silencios son hermosos. La gente que se ama es gente que sabe estar juntas en silencio. No sé si te ha pasado con alguien que tiene un amigo o una amiga muy íntima que por ahí estás ahí, no dices mucho, pero estás ahí con él. Adorar es muy parecido. Estar en la presencia del Señor. Aguantar. Aguantar. Delante del Señor. Esta gente se mantuvo en la presencia del Señor hasta que llegó el día. No te vayas. Estás esperando la promesa. Estás creyendo. Estás tratando con el pecado. No te vayas. No te vayas del Señor. Agárrate. Persevera. Hasta que la promesa se cumpla. Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor te conteste. Dice en Hechos 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vino el cumplimiento de la promesa. Llegaron a recibir lo que estaban esperando. Supieron prevalecer en oración. Prevalecer en oración. Prevalecer. ¿Qué es prevalecer en oración? Es orar hasta que ocurra lo que estás pidiendo. A veces pedimos mucho, hermanos, pero nos cansamos y dejamos de pedir. A mí me ha pasado. Me acuerdo con el local de Estepona, el Señor me dijo, pide el cine, el local del cine. Y yo digo, bueno, lo empecé a pedir. Y dijimos, vamos a alquilarlo. Sí, no hay problema. Y después no nos contestaron mal. Yo me cansé. Y dejé el papel ahí. Y un día el Señor dice, ¿por qué dejaste esto? O sea, no aguantas nada, no esperas nada. Y entonces volví a llamar. Y digo, mire, quiero que me alquile el cine. No, se cerró el cine. Bueno, alquímelo. No, está en venta. 2 millones de euros. Y ahí dejé, y el Señor me dice, ¿por qué dejas esto? Si yo no te dije nada. Y Señor, bueno, insisto, y dice, bueno, haz una propuesta de alquiler. Y yo propuse lo que podíamos pagar. Y dice, no, tenemos un ofrecimiento de 6.000 euros por mes. Y ahí quedó. Y el Señor me decía, vuelve. ¿Y sabe lo que hice? Cogí el plano del cine y lo metí en un tablón delante donde yo tengo el escritorio, para no olvidarme, porque yo abandonaba. Hasta que al final nos llamaron y nos dijeron, me dice, me han autorizado a alquilar el cine. Parece que Dios escucha vuestras plegarias, me pone. Y vamos a ver el local. Y cuando lo vamos a ver, incendiado el local. Más negro que una mina de carbón. Cuando yo vi eso, me tuve que ir a comprar una linterna a la ferretería porque no había luz. Cuando habíamos ido estaba todo listo para usarlo. No, yo me quería morir. Si me hubiera pateado un burro la cabeza, iba a ser más liviano. Quedé como tonto. Y al día siguiente, en un retiro de jóvenes ahí en Casares, me acuerdo, estábamos cantando en un culto de jóvenes y vino una visión de Dios a mi vida. No te lo voy a contar por no hacerlo largo, pero el Señor me dijo, yo me meto, métete conmigo. Y le dije, Señor, si tú te metes, yo me meto. Y nos metimos en la cueva de carbón. Y hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, estamos ahí. Y la gente dice, ¿cómo es que ustedes están en este local? ¿Cómo es que ustedes están acá? ¿Cómo? Porque el Señor nos hizo una promesa. Y el Señor nos ayudó a mantenernos en esa promesa. Esperar hasta que se cumpla.
Prevalecer en oración. Orar hasta que el Señor te da la confirmación. La gente que vio el derramamiento de Pentecostés, número 1, guardaron la promesa. Número 2, trataron con el pecado. Número 3, mantuvieron su vida en el altar. Número 4, prevalecieron, llegaron a recibir lo que les había prometido. Dios no ha cambiado. Los días del derramamiento siguen estando hoy como ayer. Si yo estoy seco, debo preguntarme qué paraguas tengo que cerrar, qué chubasquero me tengo que sacar. Pero no te conformes a menos. No nos conformemos a vivir secos. No nos conformemos con unas gotitas del Espíritu Santo. No te conformes con ser un cristiano, una cristiana medio vacío. La Biblia dice, sé lleno del Espíritu Santo, continuamente. Y hermanos, hermanas, yo no quiero que nadie se me sienta condenado por lo que estoy diciendo, pero sí que tengas la esperanza de decir, Señor, esto es para mí, la promesa es para mí, esta vida es para mí, y Espíritu Santo, ayúdame a vivir mi Pentecostés. Ayúdame a mantener. ¿Sabes lo que hizo la iglesia? Cuando vino el Pentecostés, salieron a predicar y le cayeron de aquí, le dieron la del pulpo. ¿Y sabe lo que hizo la iglesia? Se juntaron, Señor, mira la que nos está cayendo, ayúdanos, Señor. Y volvió a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando somos llenos, habrá que volver a pedir, habrá que volver a orar, habrá que volver a tratar con el pecado, habrá que volver al altar, habrá que volver a prevalecer en oración, pero el Señor va a seguir derramando una vez, otra vez, otra vez y otra vez y otra vez, tantas como haga falta. No es magia, no es místico, es para todos nosotros. Amén. No te sientas condenada, no te sientas condenado. Aliéntate, levanta tu mirada. No volemos como las gallinas. Somos águilas para Dios. Levantemos alas de águila. Levantemos nuestra mirada. Señor, tú me has prometido ser lleno del Espíritu Santo y yo creo a tu promesa. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta. Perdóname todo lo que tengas que perdonarme, Señor. Pero esta promesa es para mí. Esta promesa es para la iglesia. ¿Cuántos se animan a decirlo? Y Señor, lo creo.